Muchas gracias, Mira, por presentarnos un poco el papel del periodismo científico en tramas como esta, que ha sido tan mediática. Me añado un poco también a la visión de la comunicación científica institucional que comentabas, y creo que es muy interesante, que con estos highly cited, quizás las instituciones, sus equipos de comunicación, lo primero que tendían, muchas ya están cambiando, era al tweet, al post, al link, y decir somos una gran institución, somos una gran universidad porque aparecemos en este ranking. Hablando de las responsabilidades compartidas, creo que también desde estos equipos de comunicación de las instituciones, centros de investigación, universidades, también está aquí el papel de empezar a hacer una comunicación que se base en otros indicadores de sus investigadoras y sus investigadores, que no solo digan estamos en este ranking, quizás incluso no es necesario que lo digan, sino que puede decirlo el propio investigador, y que se centre en explicar pues, estos largos recorridos de las investigaciones de su gente. A continuación nos acompaña Rodrigo Pérez, que es licenciado en Investigación Biomédica Básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Comunicación de la Ciencia por la Universidad de California, Santa Cruz, periodista especializado en ciencia para la revista Science y director editorial de The Open Notebook en español. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Periodistas en Ciencia y forma parte de la Junta Directiva de la National Association of Science Writers. Rodrigo nos va a abrir las puertas a casos de irregularidades también en la ciencia y cuál es el papel del periodista que recibe estas noticias, estos avisos de investigadores alertadores y en ocasiones de la propia investigación del periodista para encontrarlos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí en aquest acte tan important parlant d'un tema tan necessari avui. Nada más como tema, lo que voy a decir es a título personal, no refleja nada de la NSW y de la Red Mexicana y todos estos lugares a los que pertenezco. Pues muchas gracias por esta presentación. No sé si me pueden poner las notas, por favor. Si no, también las tengo aquí. Pero bueno, quisiera empezar con que la integridad científica no depende únicamente de los científicos, ¿no? Como hemos visto aquí, sino también depende de la existencia de observadores externos capaces de investigar y revelar fallas en el sistema, ¿no? Como sabemos, la ciencia, bueno, yo siempre he dicho que soy periodista de ciencia, pero en realidad soy periodista de científicos, ¿no? Porque pues, la ciencia la hacen personas. Y bueno, como sabemos, la ciencia es una institución social, ¿no? Y como cualquier institución, pues es necesario que tengan un tipo de supervisión. Y el periodismo científico puede actuar como un mecanismo externo de rendición de cuentas. Y gran parte del periodismo científico, como hemos visto, se dedica a explicar nuevos descubrimientos, y claro que a mí me encanta, ¿no? Leer nuevos papers y cubrirlos y estar en el como le llaman, en el cutting edge, ¿no? Pero pues también otra función igualmente importante consiste en examinar cómo se produce la ciencia, quién ejerce poder dentro de ella y qué ocurre cuando las instituciones fallan. Y pues bueno, gracias. Y ¿qué entendemos por integridad científica? Pues aquí hay unas frases, ¿no? Honestidad de los datos, conducta profesional, transparencia, justicia y equidad. Y la conversación sobre la integridad científica suele centrarse, como hemos visto un poco, en la fabricación o manipulación de datos. Sin embargo, también desafíos contemporáneos son mucho más amplios, ¿no? Como hemos visto, temas de acoso sexual, conflictos de interés, malas prácticas institucionales o a nivel individual, la extracción desigual de recursos científicos y la falta de transparencia en la toma de decisiones. Y el periodismo como mecanismo externo, pues también se basa en una independencia, ¿no? También en el interés público. Lo que nosotros publicamos es para los lectores, ¿no? Mencionábamos, y creo que vamos a hablar un poco más del tema, que claro que dependemos de los científicos y tenemos que acercarnos a ellos, pero nuestra responsabilidad es para una audiencia, no para los científicos o las instituciones, ¿no? Y bueno, también se basa en verificación y en transparencia, ¿no? Y bueno, voy a tocar algunos temas que he investigado
Para dar un poco, Miquel ya dio un panorama, pero justo para dar ejemplos de que no solo es como fraudes científicos y demás, sino hay muchas aristas de este periodismo de investigación, ¿no? Uno grande al que me he dedicado y creo que es cuando empecé más, incluso cuando porque yo estudié investigación biomédica, pues empezó desde ahí yo, desde la academia, a darme cuenta de estas fallas, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que cuando yo era estudiante sabía de casos de acoso y demás, y yo como estudiante dices, bueno, ¿qué haces, no? Estás hasta abajo en la pirámide, ¿y qué puedes cambiar, no? Y bueno, cuando yo empecé a ser periodista de ciencia, decía, bueno, ya estoy fuera de la academia, soy independiente y puedo descubrir estos casos, ¿no? Sin tener una repercusión, digamos, que no me dejen avanzar en mi carrera, porque pues creo que es algo muy especial de la ciencia, que también es muy endogámica, ¿no? Muchas veces tu propia producción depende de la evaluación de tus colegas y por eso decías esta espiral del silencio que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere decir, ¿no? Porque pues tu trabajo depende de los demás. Pues bueno, empezamos en la revista Science con Lindsay Wesser, en este reportaje sobre cómo las instituciones en Latinoamérica estaban reaccionando a todos estos casos de abuso, como muchas instituciones no tenían protocolos de violencia de género, no tenían mecanismos para sancionar a estos casos, estos investigadores, y pues esto ya derivó en más investigaciones más específicas, ¿no? Como universidades colombianas, acaso en la Universidad de los Andes, este caso en mi propia institución, que creo que fue la que me dio esta visión, ¿no? De que, bueno, todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces, pero nadie hacía nada hasta que se hizo algo, ¿no? Y creo que el papel ahí del periodismo de ciencia fue fundamental en exigir una rendición de cuentas y acciones realmente sólidas. Y bueno, ustedes sabrán el caso de Francisco Ayala también, que causó mucho revuelo en Estados Unidos y supongo que acá también. Y bueno, creo que estos casos muestran que la integridad científica también depende de las condiciones laborales y humanas dentro de la academia, ¿no? Y estas investigaciones científicas, periodísticas, ayudan a documentar estos patrones y también amplificar las voces que rara vez tenían acceso a los espacios públicos, ¿no? Muchas veces las víctimas son estudiantes, muchas veces dejan la academia por este tipo de casos y nunca se escuchan estas voces, ¿no? Y pues también es una manera de examinar cómo responden las instituciones frente a este tipo de denuncias, ¿no? Otra arista que he tocado, qué pasa con los líderes de instituciones o incluso de países y la ciencia, ¿no? La integridad, porque pues bueno, muchas veces cuando un líder habla de ciencia, como que da nervios, ¿no? Dice como que, va a decir algo bueno, malo, correcto, incorrecto, etcétera. Y pues la integridad científica también involucra a estos líderes, ¿no? Cuando funcionarios públicos promueven afirmaciones científicas extraordinarias, como en el caso de Colombia, que la primera ministra de Ciencia decía que un compuesto de unos hongos curaba el cáncer, pues causó un revuelo entre la comunidad de científicos colombianos, ¿no? Porque decía, ¿cómo la ministra de Ciencia dice cosas muy cuestionables, ¿no? Y pues bueno, el periodismo puede evaluar esa evidencia disponible y examinar estas afirmaciones, ¿no? Aquí en el caso de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en el 2020, en plena pandemia, tuvo un proyecto muy importante que era de verificación, que era COVID Conciencia, y justamente verificaban estas aseveraciones cuando la gente salían los preprints y salía mucha información, decía, esto es verdadero, ¿dónde está la evidencia, no? Otra de las aristas que he tocado, y bueno, en este último año me he dedicado mucho, es justamente temas de patrimonio y colonialismo científico, sobre todo casos de fósiles brasileños que en los 90 o incluso antes fueron extraídos ilegalmente del país y ahora están en Alemania y en otros países, y se hacen estas investigaciones muchas veces sin incluir periodistas locales, ¿no? De Brasil, de México, etcétera. Y bueno, como hablábamos, pues el prestigio se queda en las instituciones alemanas, del norte global,
sin dar compartir esa investigación con científicos de estos países de donde son estos fósiles, ¿no? Y bueno, esto ha involucrado a retracciones de papers e incluso de repatriaciones de fósiles, como en el caso de Ubirayara, que una de las historias de mis investigaciones ayudó a que se repatriara el fósil de Alemania a Brasil, e incluso también el de este dinosaurio Irritator. También este año en abril se anunció la repatriación, ¿no? Y pues bueno, justamente la integridad científica no termina cuando sale un paper, ¿no? Sino también implica preguntarse cómo se obtuvieron los especímenes, quién controla el acceso a ellos y cómo se benefician, ¿no?, de la producción de este conocimiento. Estos reportajes muestran que cuestiones aparentemente técnicas, ¿no?, como de dónde sale este fósil, permisos de exportación, cadena de suministro de fósiles, que muchas veces no es lo que aparece en una noticia científica cuando, el nuevo bicho de hace millones de años, ¿no? Pero en realidad son preguntas como sobre poder, sobre justicia y responsabilidad científica. Y también me he dedicado un poco a ver cuestiones como de ética y del pasado en la ciencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues de la comunidad de genetistas que muchas veces no conocen el pasado de su mismo campo, ¿no? Cuando la asociación, la American Society of Human Genetics, hizo todo un proyecto de ver sus líderes y miembros del pasado, ¿no?, del siglo pasado, que habían apoyado el movimiento eugenésico, ¿no?, y estas ideas racistas, pues muchos genetistas que ahora hacen la ciencia no conocían de esto, ¿no? Entonces también implica también ver el pasado pues de cuestiones, de prácticas cuestionables, ¿no? Y no solo reconocerlas, sino también tomar acción, ¿no? Como en este caso una disculpa simbólica, y también de journals, ¿no? Por ejemplo, el New England Journal of Medicine, pues hizo una revisión, ¿no?, de cómo estas ideologías habían influido incluso en cuestiones sociales, ¿no? Y pues también un gran aspecto es el tema de investigación en restos humanos, ¿no?, que instituciones pues colectaron restos humanos de todo el mundo, ¿no?, para para hacer investigación antropológica, que pues promovía también ideologías racistas, ¿no? Y se usó a la ciencia como arma, como justificación para la discriminación. Y bueno, ¿qué pasó con esos restos humanos ahora, no? Y bueno, otros artículos como cuando los mismos científicos nombran especies en honor a personas, ¿no? Y en estos casos, pues bueno, ¿qué culpa tiene, ¿no?, insecto que vive en unas cuevas en Europa del Este, que fue nombrado en honor a Adolf Hitler, ¿no? Y bueno, también los científicos están aprovechando estos debates para cambiar sus campos, ¿no? Por ejemplo, los botanistas, botánicos, pues ya votaron y cambiaron sus reglas para quitar esos nombres, ¿no? Y otro de los casos, este no es un reportaje mío, es de un amigo muy querido, Humberto Basilio. Justamente es una historia que acaba de salir en Science, muy interesante de cuando los científicos, por causas nobles, digamos, como proteger la biodiversidad, pues recurren a metodologías cuestionables o poco éticas, ¿no? En este caso, este investigador en Ecuador, pues ha cometido, inventado especies o hecho como, roto las reglas, ¿no?, de colecciones y demás en el nombre de preservar anfibios y el hábitat de estos serpientes y demás, que pues creo que todo el mundo podemos coincidir en que es necesario, pero bueno, ¿a costa de qué, no? Y pues plantea una pregunta mucho más compleja, ¿no?, de puro fraude y como de publicaciones, inflación de las citas y demás, sino como qué ocurre cuando un investigador rompe reglas
porque cree estar protegiendo la biodiversidad y eso lo justifica, ¿no? Y pues esta historia permite, los invito a leerla, es muy interesante, pues permite explorar una tensión recurrente en la ciencia contemporánea, ¿no? Los investigadores no solo producen el conocimiento, pero también se convierten en defensores de causas que consideran urgentes, pero incluso pues estos objetivos, ¿no?, que todos compartimos, no eliminan la necesidad de actuar dentro de los marcos éticos y legales. Pues bueno, ya un poco terminando, ¿por qué hacer este periodismo de ciencia, no? Como decía un poco, es muy importante esta independencia, ¿no? Realmente como periodistas de ciencia no dependemos de las instituciones, de los científicos, y creo que tenemos esa libertad de poder cuestionarnos estas cosas sin tener repercusiones, ¿no? Y bueno, conecta estos casos individuales, ¿no?, con patrones sistémicos, permite comparar instituciones, seguir procesos durante años y generar una presión pública que muchas veces aclara reformas o investigaciones internas o que causa acciones, como lo hemos visto en otras ponencias, ¿no? Y creo que vamos a ahondar un poco más, pero nada más como para decir cómo hacerlo bien. Es muy difícil, requiere muchos recursos y tiempo, y pues establecer claros estándares éticos y legales, ¿no? Algo muy importante que yo he aprendido es justamente hacer este tipo de investigaciones sin ningún tipo de malicia, ¿no? Realmente yo como periodista no gano nada en evidenciar estos casos, ¿no? Y tampoco es como que esté cazando prácticas cuestionables y demás, ¿no? O sea, realmente eso no es el objetivo. Siempre hay que ser muy justos, más que objetivos, porque creo que romantizamos mucho esto de que el periodismo tiene que ser objetivo, y yo creo que no, más bien tenemos que ser justos, ¿no? Y algo muy importante es no hacer más daño mientras estamos haciendo estas investigaciones, ¿no? Y entonces, pues ya, la pregunta creo que no es si la ciencia debe ser vigilada, sino la pregunta es quién la vigila. Y pues estos reportajes sugieren que el periodismo científico de investigación cumple una función esencial, ¿no? Revelar problemas que afectan la credibilidad de la investigación y ayuda a que las instituciones científicas rindan cuentas ante la sociedad. Y finalmente, pues la confianza pública en la ciencia no depende de creer que la ciencia sí es perfecta o no, ¿no? Porque no lo es. Pero depende de saber que existe un sistema capaz de detectar errores, de exponer abusos y de exigir correcciones, como lo hace o debería hacer la ciencia. Y pues este tipo de periodismo de investigación, watchdog, como le dice Michele, pues forma parte de ese sistema, ¿no? Gracias.